Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Y esta salió del closet, estuvo guardada durante un tiempo largo. ¿Cómo te va, Lucía? ¿Qué tal, Norberto? Qué gusto poder hablarte de nuevo. Sí, ya pude salir otra vez a la vida y volver a las trincheras. Bueno, me parece extraordinario porque hace falta su militancia, querida compañera. Denuncias masivas de violencia sexual contra mujeres en el rock. ¿Cómo? ¿No eran joda nomás? ¿Fiesta? Ojalá. Igualmente no es ningún secreto que siempre hubo un ámbito muy machista y muy segregador de las mujeres en el rock. Esto todas las rockeras de la historia lo han denunciado en mayor o menor medida. Lo que estamos viendo ahora es lo que esos ambientes de un machismo que pareciera copado y que pareciera rebelde, resulta que en realidad termina siendo un encubrimiento de situaciones de muchísima violencia y que desempodera muchísimo a las mujeres, porque eso también tiene que ver con la calidad de masivas de estas denuncias. Claro. ¿No? Sí. Todo comienza, o por lo menos nuestro disparador para esta columna es el pasado 10 de abril, que es cuando se establece la denuncia formal contra José Miguel del Popolo, el líder de La Hora que Quería Ser Chao. No es únicamente la denuncia formal, porque además existen estos dos videos de denuncias que están circulando por las redes sociales de chicas que describen exactamente qué fue lo que atravesaron. Son realmente videos muy estremecedores de ver. Yo recomiendo a todos los y las oyentes que puedan que los miren, que hagan el esfuerzo, porque realmente es algo que todo el mundo tiene que ver, es algo que está escondido y que ya no debería estar más en la oscuridad. Ahora, lo que sucedió a partir de esto no solo fue que se desencadenó un montón de denuncias de situaciones que venían silenciadas hace mucho tiempo, y estamos hablando de años y en algunos casos décadas, sino que también hubo de golpe una acción concreta por parte de la gente que estaba alrededor. Por ejemplo, hubo 2 integrantes de la banda que justamente por este tema de las denuncias se alejaron, se disolvió la banda debido a esto. Francisco Dos Santos, el bajista, y una de las coristas, Giuliana Borello, declararon que por motivo de estas denuncias y de estas causas de violencia iban a dejar la banda. Y en paralelo, lo que fue pasando con bandas de un ambiente muy similar, como sucedía con El Otro Yo, se abrió una página en Facebook llamada Víctimas de Cristian Aldana, porque sucedía lo mismo. Muchas chicas, niñas y adolescentes que en su momento habían sido seguidoras de la banda, incluyendo a la mujer de Aldana que lo denunció en el 2010 por maltratos y que tenía 13 años cuando conocía al cantante. Y otra cosa importante acá que hablamos, así como es conocido el machismo del rock desde hace mucho tiempo, en estos ambientes yo no pertenezco para nada a los ambientes del rock, digamos, he ido a ver bandas, conozco gente, pero no pertenezco a eso, no es a las personas con las que yo siempre me junto, pero personas que sí pertenecen a esos ámbitos, conocían estos temas y sabían que había por lo menos rumores y sospechas, y la mayoría de la gente conoce al menos una persona. Yo no pertenezco al ambiente del rock y sin embargo conozco en persona a gente que ha sido afectada por estos casos. Entonces lo que permitió esto de que esto sucediera en el rock es que se dé un conocimiento masivo que antes no había sucedido. En el caso del Otro Yo, por ejemplo, a la vista de las denuncias, la banda que iba a tocar con Aldana, Los Rusos Hijos de Puta, decidieron suspender su recital que hubiera sido el fin de semana pasado. Perdón, ¿era el nombre de la banda? El nombre de la banda, sí. Los Otros Hijos de Puta, mío. Sí, bueno, sí, ¿qué más puedo agregar sobre ese nombre de la banda, no? Pero la verdad es que no podemos profundizar en todo. No. Y también a partir de estas denuncias concretas y de estos alejamientos concretos de personas que dijeron, bueno, esto, por más que sea rock, por más que sea rebelde, este tipo de denuncias no las podemos tolerar, también empezaron a surgir otras cosas que empezaron a salir a la luz y a señalarse. Bueno, estuvieron las declaraciones de Wallace, el cantante de Masacre, en pleno recital, banalizando y minimizando la denuncia de violación de las chicas, y eso es algo súper común, no solamente en los rockeros, en los discursos violentos, sino en los discursos naturalizados entre todas las personas, esa cuestión de no tomar a las chicas, y sobre todo si son chicas jóvenes, que no se las puede tomar como muy en serio. Y además, bueno, digo, las historias de toda la vida, qué sé yo he visto mucho, por ejemplo, nombrar en las redes sociales a Papo,
que se sabía o se rumoreaba, de estas cuestiones de que el hipermachismo siempre iba acompañado con una cuestión de violencia, y no se limita solamente a los rockeros íconos, ¿no? Sino que es algo que está en el ambiente, y tampoco es particular del rock, sino que es de toda nuestra sociedad. Y el encubrimiento tiene que ver justamente con que al estar estos discursos en plena vigencia todo el tiempo, de la descalificación de las víctimas, sumado a la diferencia de poder que significa la fama y el reconocimiento y ser una figura de influencia cultural, genera este desempoderamiento de las víctimas que no pueden ni siquiera decir su situación más que a un par de personas cercanas, y que eso incluso aunque se sepa a nadie le importa o a todo el mundo le parece normal, o nadie está dispuesto a ponerse del lado de las víctimas, ¿no? Y creo que eso, el resquebrajamiento de esa red de complicidades es lo que estamos empezando a ver hoy. Digo, este tema de la violencia de género en los recitales de rock, recién aclarás que no es solamente privativo para esos ambientes. ¿Por qué crees que se tapa más que en otros ámbitos, en el ámbito del rock, la violencia sexual contra las mujeres? Porque pensás que, o piensan, o algunos supone que ya tiene algunas otras manchas como para seguir agregándoles estas. Mirá, la verdad es que yo no creo que en el ambiente del rock haya mayor o menor encubrimiento, porque el encubrimiento empieza con estos discursos que se ven tanto en las denuncias en las redes sociales por los comentaristas de a pie, como en los medios masivos de comunicación, y el encubrimiento empieza con estos discursos, por ejemplo, se escucha mucho, se empieza a usar mucho la frase de que es inocente hasta que se declare lo contrario, entonces no podemos empezar a hacer denuncias por las redes sociales. Más allá de que esto se trata de un principio judicial que no necesariamente aplica a lo social ni a lo ético en todos los casos, deberíamos usar el análisis también. Cuando se usa esta frase en este tipo de denuncias, lo que se trata es igualar la condición de ser culpable con la condición de ser sospechoso. Entonces, bajo la excusa de no declararlo culpable, publicando una denuncia, lo que se busca es tratar de limpiarlo de todas sospechas, como si nadie tuviera derecho a sospechar hasta que efectivamente se procese la denuncia. Encima, obviamente en el ámbito judicial, que para nada es un ámbito donde esto se realice con perspectiva de género, sino que todo lo contrario, de los propios jueces encontramos nuevamente los discursos culpabilizadores de las víctimas que encontramos en los medios de comunicación. Hay casos reales en los cuales a las mujeres se las culpa, por ejemplo, en una sentencia hay jueces que culpan a las mujeres de mentir para encubrir o para dañar a los hombres, o para encubrir sus malas acciones, lo que fuere, digamos, sin que haya ninguna prueba, y aparece en la sentencia judicial que el juez declara por su propio poder que la víctima miente. Claro. Entonces no es algo, es algo que atraviesa toda la sociedad, y es importante saber que la parte visible no es la única, que está en todos lados, porque además esto que está pasando ahora en el rock es algo que tiene una difusión más masiva, pero en el ámbito de la militancia universitaria, por ejemplo, de a poco, o sea, no ha sucedido por ahí en Catarata como pasó ahora con el rock, pero sí durante los últimos años vienen sucediendo ocasiones de denuncias a personas de la misma militancia universitaria, de agrupaciones de luchas populares, y que son personas que han abusado impunemente de muchas mujeres porque han sido encubiertos por sus compañeros en base a este mismo tipo de discursos, a veces sacados desde comunicados oficiales de las propias agrupaciones. El único caso que ha tomado relevancia más o menos dentro de este tipo de casos es el caso de Dante Palma, que tiene iniciado un sumario tanto en la UBA como en la Universidad de San Martín, tiene denuncias penales hechas por exparejas. Esto es un tema que se trata muy poco en los medios afines a las ideas políticas de Dante, y que también funcionan como parte de la red de encubrimiento. Entonces, es importante entender que estas complicidades a nosotros nos atraviesan todo el tiempo, y que por eso es importante desarmar esos discursos para que las víctimas puedan, digamos, la primera reparación que podemos dar a las víctimas es que puedan decir sus historias sin miedo a ser violentadas de nuevo, revictimizadas, ni que sean difamadas por hacer esas denuncias, porque eso es lo primero que nos silencia a las mujeres. Cuesta muchísimo, ¿no?, hacer que puedan hablar y puedan contar esas realidades. Claro, porque además acá está en juego una diferencia de poder muy grande, digamos, va más allá de la diferencia de poder que puede haber entre una piba cualquiera que va a ver un recital de rock y un pibe cualquiera que va a ver un recital de rock. Porque en el momento en que empieza a haber factores como fama, factores como poder económico,
esa brecha que hay entre la vulnerabilidad a la violencia sexual y la impunidad para cometerla se agranda muchísimo. Entonces, por eso, una sola persona del ámbito del rock con suficiente encubrimiento puede causar daño a miles de chicas que ni siquiera van a animarse a hablar entre ellas de ese daño que es causado. Y por eso me parece importante recordar que esto es algo que sucede en muchos ámbitos, digo, no es solamente ni la militancia, ni solamente el rock, digamos, esto pasa en cualquier lugar en donde existe una estructura jerárquica. Los hombres que están por encima de la jerarquía van a tener un poder de ser encubiertos y de una cierta impunidad para ejercer esa violencia sexual, porque sí, digamos, ese es el mecanismo central de la dominación contra las mujeres. Lucía, solamente contra mujeres hay violencia sexual. ¿Se ha conocido contra algunos hombres también? Mira, de los casos ahora en el rock, hasta ahora creo que yo he escuchado de personas cercanas algún caso suelto de algún chico que ha sufrido violencia sexual. También aprovecho para aclarar, porque está muy bien lo que vos señalás, no se trata de que los hombres no puedan ser víctimas de violencia sexual, porque de hecho lo son, sino que estos discursos de encubrimiento se basan mucho en el estereotipo de la vulnerabilidad de las mujeres, de que no pueden defenderse por sí mismas, de que no pueden hablar, de que lo que dicen hay que tenerlo todo por sospechoso. Los hombres no tienen esas vulnerabilidades, aunque tienen otras que también parten de esa cultura de menospreciar a las víctimas y de el culto a los héroes, ya sean los héroes del rock, los héroes políticos, los héroes mediáticos. Entonces, también ocurren los abusos sexuales por parte de las mujeres, pero de nuevo, no están validados por esta red de encubrimiento que incluso si uno mira los medios masivos de comunicación, estos discursos los reproducen todo el tiempo, desde las publicidades, desde los periodistas, desde los programas de moda, digamos, desde todos lados. Entonces, es un encubrimiento que empieza con los medios masivos a nivel global. Entonces, ningún hombre necesita un encubrimiento extra, digamos, porque ya tiene la red de encubrimiento lista a través de la cultura, a través de los medios de comunicación. Lo único que tiene que hacer es más o menos ser discreto y el resto de la cultura va a hacer su trabajo. Entonces, cuando se empieza a resquebrajarse, por ejemplo ahora, por eso surgen miles de denuncias, porque durante mucho tiempo se pudieron manejar con una impunidad que no tiene equivalente en ningún otro género y en ningún otro segmento de la población. ¿Tienen así registros de la cantidad de hechos de violencia contra mujeres en espectáculos de rock y en algún otro tipo de espectáculos? Que yo sepa no hay registros, bueno, muchísimo menos oficiales, digamos, desde el Estado no se ha logrado todavía que se realice un registro nacional de femicidios, que eso es un reclamo de las organizaciones de mujeres de hace muchos años, así que mucho menos tenemos como una recopilación de ese estilo. Sí sé que hay muchas organizaciones, tanto de víctimas como organizaciones que ya venían trabajando contra la violencia, que están juntando estos casos principalmente con el objetivo de ayudar a las víctimas antes que hacer una contabilización, ¿no? Porque digo, es secundario también el número exacto de casos, porque acá lo que estamos combatiendo es un patrón cultural que nos está haciendo vulnerables a nosotras y que hace impunes a los abusadores de todo tipo. Lucía, en la gestión anterior, la administración anterior, este tipo de hechos, ¿tuvo algún tipo de repercusión? ¿Hubo alguna institución, algún organismo que tomó esto a su cargo para investigarlo, para poder llevarlo a la justicia? ¿Hubo algo? En realidad no hubo instancias específicas que yo haya conocido. Hubo, sí, obviamente, un espíritu general de aumentar el empoderamiento de las mujeres y de darle acceso a herramientas para salir de la violencia, pero no que haya sido focalizado en este tema. Pero sí, durante el gobierno anterior se articulaba mucho con organizaciones contra la violencia que ya estaban trabajando desde la sociedad civil. Digamos, bueno, y eso ya lo hemos hablado, ¿no? Todas las políticas que son de inclusión y de igualdad benefician a todas las mujeres. Hemos hablado de cómo la asignación universal por hijo, al brindar un poco de autonomía, ayuda a un montón de mujeres a salir de situaciones de violencia, por más que no sea una medida específicamente contra la violencia, ¿no? Claro, sí. Bueno, y ahora en la gestión actual, o la ingestión o indigestión actual, que tenemos a nivel político, me imagino que mucho menos habrá alguna institución u organismo del Estado capaz de hacerle frente a este tema. ¿Cómo crees que va a continuar? ¿Cómo se va a llevar adelante esto de lograr justicia para las víctimas y tratar de evitar que esto siga en aumento?
Y bueno, la prevención de estos temas es un tema muy, muy, muy complicado, justamente por la masividad de los discursos que desempoderan a las víctimas y que validan los abusos en mayor o menor medida. Yo creo que el hecho de que las víctimas se estén juntando y organizando, además junto con gente, profesionales y voluntarios que trabajan en contra de la violencia, no sé si existe un plan o una estrategia común, pero es claro que algo de esto va a ir surgiendo. Y creo que lo importante es eso, que se hayan podido escuchar las historias, que las víctimas hayan podido encontrarse unas a otras, que se hayan empezado a desnudar, como estos discursos en los que dicen a veces, bueno, pero dijo algo machista pero era un chiste, no lo dice en serio, no lo piensa de verdad. Bueno, muchas veces detrás de esos discursos sí lo piensan de verdad. Claro. Y sí hay un desprecio real por las mujeres. Sí, sí. Y eso es algo que nos toca a todos, porque digo, en la vida personal todos nos cruzamos con personas que reproducen este tipo de discursos. Es importante empezar a hacernos cargo adentro mismo de los movimientos populares, porque no somos ajenos a eso. Hay muchísimas víctimas que todavía no han podido encontrar ni siquiera ese primer paso de poder hablar de lo que les ha pasado, y estamos todavía muy lejos del camino de la justicia como para estar tolerando, aunque sea en la forma más pequeña, este tipo de discursos, y tenemos que aprender también a tolerar que se nos señalen, porque también todos somos pasibles de reproducir este tipo de violencias desde el discurso. Entonces me parece que lo más importante que podemos hacer con este tema cuando empieza a visibilizarse es tomarnos lo personal y tratar de empezar a ver en nuestra vida personal cómo esto nos atraviesa, porque es algo que nos pasa a todas y a todos. Claro. Ahora, en cuanto a la prevención, cuando mencionaste la palabra prevención, a mí se me ocurre, como siempre, para muchas otras cosas, digo que los ámbitos educativos serían los más propicios, creo yo, para poder concientizar a las jóvenes fundamentalmente cuáles son las realidades que se están viviendo y cuáles son sus derechos y cómo tienen que ser defendidos o qué estrategias tienen que buscar para no ser violentadas, ¿no? Digo porque hay veces que este tipo de cosas en los ámbitos educativos permanece oculto, permanece silenciado, ignorado, y cuando las chicas, los muchachos también salen a empezar a vivir su adolescencia y a participar de esos eventos, por ahí no tienen esos conocimientos, por ahí ignoran qué es lo que está ocurriendo, algunos, ¿no? Digo, por ahí capaz que laburos así a nivel educativo sería bastante interesante como para poder ir encarando el tema preventivo. Sí, absolutamente. Obviamente que la educación es una pieza clave, siempre es una pieza crítica en todos los procesos políticos, porque además es muy difícil de modificar, no se puede cambiar el sistema educativo de forma muy abrupta, y estamos entonces oscilando entre la urgencia del cambio que se necesita porque hay mucha violencia, y por el otro lado la gradualidad con la que necesariamente se transforma la educación, ¿no? Claro. Y me hice acordar una nota que había salido sobre este tema de Luciana Pecker en el suplemento Las 12 de página 12, en donde hacía un paralelo entre esas denuncias que están surgiendo en el rock y las denuncias de violencia por las cuales se llegó a la toma del Colegio Carlos Pellegrini, claro, en donde había en el propio ámbito de la educación, por un lado, maltratadores, que digamos las denuncias estas estaban más referidas a la violencia física, pero tenían una fuerte impronta de género. Los paralelos entre esas dos situaciones y cómo a veces desde la educación se tiene que pelear palmo a palmo por esa igualdad para que se pueda lograr, porque allí donde hay un maltratador hay gente alrededor que lo está tolerando o que lo está encubriendo o que está mirando para el otro lado. Seguro. Querida compañera, ¿algo más para agregar sobre el tema? No, la verdad que es un tema bastante fuerte para estar tocando. Sí, creo que es importante, mira, cuando hablamos de las políticas públicas, por ejemplo, tener en cuenta que este tema de la violencia sexual atraviesa también el ámbito de la política y tiene un peso específico dentro de la política, que a la hora de mirar a mujeres en la política, sea Cristina Fernández de Kirchner o sea Laura Alonso, por dar un ejemplo de alguien que está en un movimiento por ahí más regresivo, sí, todas las mujeres se encuentran sumergidas en un ámbito de tremenda violencia sexual contra las mujeres, porque el encubrimiento que pasa en el rock, imaginemos qué grado de encubrimiento puede haber en hombres que manejan poder político. No estamos hablando de gente que está en la gobernación de una provincia, que está en el Congreso Nacional, y eso está sucediendo hoy. Hay muchas historias que no están saliendo a la luz y es necesario empezar a desandar ese camino de forma urgente, y creo que una pieza por la cual absolutamente todos podemos comenzar es con el tema de estos discursos que validan la violencia o que minimizan el impacto de la violencia en las víctimas. Seguro.
Querida compañera, con la enorme alegría de volverte a tener en nuestro programa, te despido hasta dentro de 2 domingos. Recordamos que el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, estamos marchando en toda la patria. Así es, aquí estaremos, Norberto. Muchísimas gracias por este espacio y por tu comentario, como siempre. Fuerte abrazo, querida. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma.